Y aquí la boté así y lo giré de esta forma. Lo dejé aquí. Yo creo que sí, ella con esta posición así con la cabeza para abajo. Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy voy a estar hablando del caso Heger, o, dicho de otra forma, la desaparición de Viviana Heger. Este crimen quedó entre los más polémicos y de mayor exposición mediática de la historia reciente chilena, y se hizo masivo gracias a la serie 42 días en la oscuridad, de la que vamos a estar hablando más adelante. Tanto la serie como el guión de este video están basados en la información y las referencias del libro Usted sabe quién, notas sobre el homicidio de Viviana Heger, del periodista Rodrigo Fluxá, quien se encargó de reconstruir el caso, entrevistar familiares y dar varios detalles importantes sobre el crimen. Así que ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. La historia del final de Viviana, quien tenía 42 años y trabajaba como contadora, comenzó el 29 de junio de 2010. Ella vivía junto a sus dos hijas y a su esposo, el ingeniero Jaime Anguita, quien a diario estaba ocupado por los diversos proyectos de construcción alrededor de la ciudad de Puerto Varas. Según las posteriores declaraciones de la familia, la pareja no estaba pasando por buenos tiempos. En conclusión, ya no se llevaban muy bien. Dado que hay muchas fechas diferentes por la extensión de las investigaciones, se los voy a contar todo de modo cronológico. Puerto Varas es una ciudad ubicada en la región de los lagos, a la que se le conoce como la Suiza de América del Sur, por el estilo de sus casas. Los Heger eran una familia acomodada y no sabían que todo lo que habían construido se estaba por romper ese 29 de junio. Lo que se pudo recapitular de ese día fue que por la mañana Viviana les hizo el desayuno a sus hijas y las preparó para que asistieran al colegio. Tiempo después, su esposo salió hacia el trabajo y en el camino llevó a sus hijas al colegio alemán, la escuela donde estudiaban Vivian y Susan, de 14 y 8 años en ese entonces. Las dejó en la institución a las 7:45 de la mañana, más temprano de lo habitual. Vivian Heger se quedó en el lugar para luego pasar a buscarlas por la tarde. Volviendo a Jaime Anguita, su mañana laboral fue trabajosa porque en tiempo récord se había encargado de visitar las diferentes obras de Puerto Varas. A la hora del almuerzo se dirigió al banco. Cerca de las 14 horas del jueves 29 de junio de 2010, Jaime Anguita se encontraba dialogando con su ejecutivo de cuentas, pero un llamado cortó la charla. Jaime atiende y escucha una voz que le dice que han secuestrado a su esposa, pero él no les cree. Piensa que se trata de una estafa, cuelga y sigue con su rutina. A esta altura de la historia los factores secundarios entran en escena y todo se va oscureciendo más y más. Su hija mayor Vivian llamó a su padre y al no atenderla vuelve a hacerlo hasta que él finalmente la atiende. La niña de 14 años le dice que su madre no fue a buscarla al colegio y él le dice que vuelva sola a la casa, que él iba a estar allá en unos minutos. Cuando Vivian llega a la casa ve el auto de su madre con las llaves de la casa en su interior. Al parecerle raro, llama a su padre para contarle. A estas alturas de la tarde, ambos se juntan en la casona familiar en el condominio Stoker, ubicado a 7 kilómetros al norte de la ciudad. Cuando Jaime confirma lo que le había adelantado su hija, recién ahí es consciente del llamado que dejó pasar en el banco. No esperó más, llamó a la policía y a sus familiares para organizarse en la búsqueda. Estaba en ese momento desesperado por dar con el paradero de su esposa. En ese momento, Viviana Heger estaba caratulada bajo la figura de un secuestro. Los investigadores del caso se enfocan entonces en quién podría haber raptado a la señora. Eso hizo que gran parte del tiempo se bifurque y dejen de lado detalles valiosos para la búsqueda. Funcionarios policiales pasan 15 días en la casa de Heger siguiendo la pista de un posible secuestro. Pero, y acá está lo más extraño de esa parte, es que nadie llama para pedir un rescate. Para el día 5 de julio, siempre hablando del año 2010, Jaime continuó la búsqueda de su mujer, junto a los familiares y amigos. Jaime Anguita se encargó de desarrollar campañas públicas para que todos aquellos que supieran el paradero de Viviana le comuniquen los datos necesarios para encontrarla. Pero todos los esfuerzos quedaron en nada. El tiempo siguió pasando. 2 días después, más específicamente el 7 de julio,
La Fiscalía de Puerto Varas analizó los movimientos bancarios de María Viviana Heger Masse, siempre bajo la carátula de secuestro y no por el móvil que ya les voy a estar contando en breve. Además, a la investigación se le sumó la búsqueda del celular de Viviana. A partir de esta fecha, varios testigos hablaron y confirmaron que un desconocido fue visto en las inmediaciones. Su aspecto era el de una persona calva de 35 años. Para el 12 de julio de 2010, el fiscal regional de Los Lagos dio la orden de comenzar a realizar intercepciones telefónicas para aclarar la desaparición de Viviana Heger, pero todo cambiaría su curso durante el siguiente mes. Entonces, casi un mes después, el 10 de agosto del mismo año, sucedió algo impensado. Y en esta parte de la historia voy a contarles varios detalles que están en el libro en el cual se basó la serie. Ese día, Jaime Anguita llamó a varias personas ya que había sentido mal olor en su casa. Trató de rastrearlo y encontró el cadáver de su esposa en una zona del entretecho, en el sector del dormitorio matrimonial. Al parecer, Viviana Heger siempre estuvo a unos metros de su marido y de sus hijas. Pero hubo detalles de los que no todos hablaron. Anguita, al encontrar el cuerpo de su mujer muerta, no se arrodilló a su lado, no lloró y ni siquiera quiso tocarla. Retrocedió sobre sus pasos, volvió a la pieza y bajó por la escalera. Otro detalle fue que sabía la hora exacta al momento de encontrarla. Las 18:34, lo que abre una intrigante ventana de tiempo de 21 minutos entre ese evento y la primera llamada que les voy a estar mostrando en breve. Anguita se demoró 21 minutos en avisar la noticia a los que estaban involucrados en la búsqueda. Pero si no había mucho que meditar, ni decisiones que tomar, ¿por qué tardó tanto? La primera llamada fue al comisario Muñoz, quien era su policía más cercano. ¿Cómo? Venga urgente a la casa. ¿Qué le pasó? Está aquí en la casa. ¿Quién? Viviana. ¿No te decía, no está ahí? Pero está muerta. ¿A dónde? ¿En la casa? En el entretecho. La llamada duró 26 segundos y en ella se puede pensar que Anguita, con su voz quebrada y dolida, bien podría ser una víctima de lo sucedido. O bueno, si ya están en este canal desde hace un tiempo, sabrán que no. Lo extraño es la parte donde dice está aquí en casa, donde no hay llanto sino emociones quizá fingidas. La policía entonces se dirigió a la vivienda de 2 pisos que ocupa un área de 350 metros cuadrados. Sin embargo, antes de que llegaran los oficiales, hizo otra llamada. Esa vez a su abogado Jaime. El abogado le dice, cuéntame. Oye, le acabo de avisar a la policía que Viviana está aquí en la casa. Así como, ¿cómo llegó? Y Anguita le dice, pero está muerta. Estaba en el entretecho. ¿Le avisaste a la policía? Sí, le avisé a la policía. Pero, weón, te van a llevar preso. Lo complicado en ese momento era un llamado que no quería hacer. Tenía que llamar a sus hijas, quienes estaban en Puerto Varas. Avisó a su apoderada que las vaya a buscar al colegio y que las llevara a la casa de Mónica Heger, su cuñada. Pese a la política de honestidad brutal que tenía con la niña de 8 años, prefirió no decirle lo que pasaba y tratar de que no viera ni escuchara noticias. Los canales de televisión ya comenzaban a grabar desde afuera el Parque Stoker. A los minutos, los primeros policías llegaron al Parque Stoker. Entre ellos estaban los encargados del caso y los jefes zonales, incluido el fiscal regional. Una orden se corrió rápido entre los primeros efectivos: no dejar solo a Anguita ni un minuto. Lo primero que le preguntaron fue sobre ese entretecho, porque no aparecía en ninguno de los planos que él mismo les había entregado para hacer la búsqueda, hacía ya más de un mes. Él dijo que fue una confusión. Los planos originales de la casa no mostraban esa parte del lugar. El policía le preguntó, ¿sabía o no sabía de la existencia de ese lugar? Anguita respondió en su estilo, yo sabía que ese lugar existía, pero no lo recordaba en mi memoria. La segunda pregunta comprometedora que le hicieron fue sobre el olor. Los policías no habían sentido nada, incluso los que entraron al pequeño pasadizo, ninguno sintió feo olor. Sin embargo, el viudo dijo, podría dar un montón de explicaciones. Estuve todo el día con los carabineros en la cordillera al aire puro. Sus hijas no volvieron a casa por decisión de su padre, que tampoco durmió en el lugar. Él se fue a la casa de un amigo. Los detectives estuvieron en la residencia por más de 3 semanas a la espera de alguna pista para aclarar la desaparición de Heger. Sin un móvil claro, se enfocaron en entender
cómo el cadáver llegó al entretecho. La madre de Viviana apuntó contra su yerno por la muerte de su hija y dijo textualmente: llevaban 18 años casados y él la humillaba en todo momento. Además tenía una vida paralela con otra familia. Por otra parte, él defendía la hipótesis del suicidio de su esposa. Al otro día, el fiscal habló y comentó que los primeros informes apuntaban a que la muerte era concordante con la fecha de su desaparición. Además, agregó que no había evidencia de lesiones o de traumatismos generados por terceros, y para empantanar más las hipótesis, nadie lo había arrastrado hasta ese lugar. El 12 de agosto, la autopsia del Servicio Médico Legal de Temuco descartó la intervención de terceros y el uso de armas. Para la semana siguiente cambiaron la forma de investigar, ya que el procedimiento no podía ser el mismo que el del secuestro. El 14 de agosto fue un día duro para la familia. El cuerpo de Viviana fue enterrado en el cementerio Parque La Esperanza de la ciudad de Puerto Montt. Para la primera semana de octubre, el Servicio Médico Legal declaró que Viviana Heger murió por ingerir herbicida que habría provocado el síndrome asfíxico. Textualmente comunicaron: con los antecedentes, peritajes y resultados de los exámenes, especialmente el toxicológico, es posible inferir que lo que mejor explica la muerte en este caso es una intoxicación por producto herbicida. El primer día de diciembre, el fiscal regional de Los Lagos dijo que si no aparecían nuevos antecedentes, no iban a seguir con la investigación y que la muerte de la contadora podría cerrarse como suicidio. Pero ese mismo mes, la familia de Viviana Heger presentó una querella por parricidio y auxilio de suicidio. En otras palabras, apuntaban totalmente contra Jaime, el viudo. Además, los familiares pidieron la exhumación del cuerpo para someterlo a un nuevo peritaje. Las críticas contra los funcionarios policiales por los errores en la investigación se hicieron visibles. Los años pasaban y el caso no se esclarecía. Llegando al 12 de marzo del año 2012, exhuman los restos de Viviana Heger y son trasladados al Servicio Médico Legal de Santiago. Las pericias se centraron en exámenes de orden químico, radiológico e histológico. Meses después, la Policía de Investigaciones, o la PDI, sancionó a 6 funcionarios debido a su conducta en el inicio de la investigación. Mientras Viviana Heger estuvo desaparecida y posteriormente a su hallazgo, tuvieron que tomar medidas disciplinarias. La segunda autopsia realizada a los restos exhumados de Viviana Heger brindó nueva información sobre el caso. Las marcas en sus muñecas y un hematoma en el codo derecho podrían haber sido por acción de terceros. Pero la pregunta durante tantos años era: ¿quién era ese tercero que estaba involucrado en el asesinato de Viviana? La respuesta iba a necesitar tiempo porque a finales de 2012 solo ratificaron que la causa de muerte era indeterminada. Y así, a mediados de 2015, el cuerpo de Viviana siguió contando su historia. Un nuevo informe criminalístico describió muerte por asfixia e intervención de terceros en los hechos. Los investigadores a cargo del caso llevaron a cabo más de 100 declaraciones del círculo laboral de Anguita. Entre ellos se encontraban los trabajadores de la constructora, donde figuraba el nombre de Pérez Mancilla, quien también había trabajado en la casa de la víctima. Es así que el 7 de diciembre del año 2015 el caso volvió a tomar otro camino. A 5 años del crimen de Viviana Heger, José Pérez Mancilla, quien era empleado de Jaime Anguita, confesó haber asesinado a Viviana Heger en casa de la víctima y luego dejó el cuerpo en el entretecho de la vivienda. En cuanto a los detalles de cómo llevó a cabo el asesinato, Pérez reconoció en su testimonio que utilizó una bolsa para asfixiarla y que decidió esconder su cuerpo en el entretecho. Todos estos pasos habrían sido sin consultarle nada al esposo de la víctima. Estas afirmaciones no fueron creídas por la gente cercana a Pérez. Además, en su confesión dijo haber sido contratado por el viudo para ejecutarla. Había arreglado un pago de 5 millones de pesos, pero el sicario no habría recibido la suma completa. De acuerdo a las fuentes cercanas a la indagatoria, el carpintero declaró que a raíz de la enfermedad de su entonces esposa, debía costear una operación para su riñón, por lo que necesitaba el dinero. La cirugía se habría realizado en el hospital de Puerto Montt. Así se dejó en claro que la conexión entre José Pérez Mancilla y Jaime Anguita habría comenzado durante el año 1995. En ese periodo de tiempo trabajaban juntos en la constructora Puerto Octay. A la madrugada del día siguiente del asesinato, Jaime Anguita fue detenido por la Policía de Investigaciones, quedando en prisión preventiva como presunto autor intelectual de la muerte de Viviana. El día 11 de diciembre la Fiscalía solicitó prisión preventiva para ambos hombres,
por un plazo de 8 meses, tiempo en el que seguiría investigándose el caso. Pérez Mansilla estaba en la lista de sospechosos debido a una testigo clave, quien había conocido a la ex esposa del supuesto asesino, estando ambas en prisión preventiva en la cárcel Alto Bonito de Puerto Montt. Ahí la mujer confesó a la testigo que su ex esposo era quien había asesinado a Viviana Heger. Con el panorama bastante esclarecido, a finales de 2015 se siguió agregando información importante al caso. José Pérez Mansilla, quien era el supuesto sicario, llevó a cabo la reconstrucción de escena del crimen de Heger. Jaime Anguita no participó. Comenzaba el año 2016 y las batallas legales se tejían con delicadeza. Jaime Anguita cambió a los abogados que lo defendían. Posteriormente, el viudo fue sometido a un examen psicológico. Mientras tanto, lo mantuvieron preso. A mitad de año, Jaime Anguita fue trasladado desde el penal de Alto Bonito en Puerto Montt al Servicio Médico Legal de Temuco. En julio de 2016, Anguita declaró por más de 6 horas. La defensa alegaba que su inocencia era absoluta. El abogado dijo: no ha reconocido ser el autor intelectual ni material del hecho. El caso Heger ya era conocido a nivel nacional e internacional. La Fiscalía de Puerto Varas investigó la filtración de imágenes de la reconstitución de escena del caso. Las mismas fueron transmitidas por TVN en el programa Informe Especial. El 1 de noviembre del año 2016, el fiscal aseguró que Jaime Anguita se autoincriminaba en la muerte de la mujer en unos apuntes que él mismo había escrito. Esos documentos se encontraban en su celda en el penal de Alto Bonito. La defensa acusó que ese tipo de procedimiento no era legal. En el mes de diciembre de 2016, mediante una audiencia del Tribunal de Familia, la hija mayor de Viviana Heger y Jaime fue quien se quedó a cargo del cuidado personal de su hermana menor de 13 años. Ese mismo mes, el Juzgado de Garantía de Puerto Varas rechazó rebajar el tiempo de prisión preventiva a los 2 imputados del crimen de Viviana Heger. Así terminaba aquel año. Para el 2017, la Fiscalía solicitaría la cadena perpetua para Jaime Anguita por la muerte de Viviana Heger por ser acusado de parricidio en el cierre de la investigación. Por otra parte, el presunto homicida de Viviana Heger, José Pérez Mansilla, se encontraba hospitalizado en la unidad cardiológica del Hospital de Puerto Montt, tras sufrir un infarto al corazón. Sin embargo, más allá de que la defensa quiso achicar la cantidad de años, el asesino debería permanecer preso mientras se enfrentaba al juicio por homicidio calificado. El 28 de agosto de 2017 comenzó entonces el juicio oral. Finalmente, la solicitud de la Fiscalía se llevó de la manera más efectiva y acusaron al viudo de parricidio y al carpintero, quien habría ejecutado el crimen, de homicidio calificado. Sin embargo, la historia volvería a dar un giro cuando, luego de 7 años del crimen, Jaime Anguita fue absuelto por unanimidad en el tribunal oral en lo penal de Puerto Montt, debido a la falta de contundencia en las pruebas. No se pudo determinar su responsabilidad en el crimen ni evidenciar las supuestas remuneraciones hacia el sicario. ¿Tú no tienes ninguna duda sobre tu papá? No, ninguna duda. Mira, yo la verdad no me había ocupado mucho con esa pregunta porque ya dicen, pero ¿cómo no quieres saber lo que le pasó a tu mamá? Pero no sé, yo pensaba en ella y me sentía tranquila, como que sentía que ella me abrazaba. Le trataba de pensar un par de veces, no logré a ninguna solución posible, porque aparte obviamente que uno igual escucha todo lo que se dice y aquí, que allá, y era, ¿para qué pierdo tiempo en pensar en qué pasó si puedo ocupar ese tiempo en tratar de sentirla? ¿Tú sientes que tu papá no tiene nada que ver con la muerte de tu mamá? Yo sé que no tiene nada que ver, pero no me hace dudar en ningún momento. José Pérez fue condenado por robo con homicidio. Fue sentenciado a 10 años de prisión y el tribunal indicó que se le descontarían los años que estuvo en prisión preventiva. Luego de haber pasado los años en prisión preventiva, siendo liberado y absuelto de cualquier cargo el año 2017, Jaime Anguita junto con sus hijas demandó en 2019 al Estado de Chile. En su demanda acusó negligencias por parte del Servicio Médico Legal, Policía de Investigaciones y el Ministro Público, además de denunciar torturas durante su periodo de detención. Su demanda se concentró en exigir una compensación económica por parte del Estado para reparar los daños ocasionados a él y a su familia. El monto que pidió ascendía a casi 2.000 millones de pesos. En febrero del 2021, el Consejo de Defensa del Estado rechazó la demanda realizada por la familia Anguita, acusando de ser un monto excesivo. La defensa de Anguita no se quedó en brazos cruzados y acudió a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt para una segunda revisión de la demanda. Hoy todavía están a la espera de una resolución. Mientras tanto, la ficción se encargó de llevar el caso a los hogares de Latinoamérica y otros países de Europa. Resulta que en abril del 2021, 11 años después del asesinato de Viviana Heger, la plataforma Netflix anunció la realización de 42 días en la oscuridad. Fue la primera serie 100% chilena en formar parte del catálogo de Netflix, en la cual se inspira
inspiran el caso real de Viviana Heger, quien, como ya les conté antes, estuvo desaparecida durante 42 días hasta ser encontrada en el entretecho de su casa en 2010. Ante esto, las hijas de Viviana Heger y Jaime Anguita, Vivian y Susan, se mostraron en contra de la producción a través de una columna titulada El thriller sobre mi madre, publicada en el diario El Yanquihue. Ellas dejaron clara su postura. Que nos contactaran para preguntar nuestra opinión o contarnos sus intenciones habría sido bueno. Al desconocer los contenidos, agregaron: no tenemos cómo saber y por experiencia esperamos lo peor. Nuestra historia ya es bastante pública, pero sigue siendo nuestra. Quisiéramos visibilizar que con esto reviven momentos difíciles y procesos dolorosos que por fin comenzábamos a sanar. Recuerden que detrás de la historia que ustedes producen para una plataforma de entretenimiento internacional hay vidas. Claramente fue una historia con varios giros, pero con un final agridulce, un tanto difícil de procesar. Y entonces, ¿ustedes qué opinan al respecto? Por favor, déjenme lo que piensan abajo en los comentarios, que los estoy leyendo. Así que bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.